Dios quiere que usemos bien su palabra. Usar bien su palabra es interpretarla bien en su contexto, poder entender los temas que habla Dios, cómo los habla Dios, qué quiere Dios. Entonces, eso requiere que nos esforcemos por entender. Entonces, este tema desde la lección pasada, vemos que requiere concentración para uno poder irlo entendiendo. El tema no es complicado a la luz de las Escrituras, más es complicado a la luz de la tergiversación y los falsos conceptos que les han dado en nuestro mundo algunas religiones que enseñan que el día de reposo, el sábado, debe ser observado hoy por los cristianos como un mandamiento de Dios. Entonces, nosotros debemos presentarnos a Dios aprobado, usando bien su palabra. Y es que si no entendemos bien la ley del Antiguo Testamento con una ley que no está vigente para nosotros hoy día, podemos caer en esta condenación. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos que quieran tomar un punto de los mandamientos del Antiguo Testamento caen bajo maldición. Porque si toman un punto, deben tomarlo todo. Entonces, los que quieren guardar el día de reposo hoy como un mandamiento de Dios, deberían tomar toda la ley, mas no lo hacen. Y así sucede con el diezmo y con muchos otros temas del Antiguo Testamento. Están bajo maldición. Por eso es necesario entenderlo bien. En el estudio pasado hacíamos también aplicaciones del día de reposo comparado con el primer día de la semana, por ejemplo, o las responsabilidades que nosotros tenemos para con Dios. Hoy vamos a ver entonces cuándo comenzó y cuándo culminó la ley de guardar el día de reposo. Vamos a leer en las Escrituras. Tenemos el registro de Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, el día de reposo, ¿cuándo comenzó? Comenzó cuando Israel salió de Egipto y se ratificó. ¿Qué quiere decir ratificó? Que se hizo público cuando el Señor dio los 10 mandamientos a través de Moisés en el monte Sinaí, o llamado monte Horeb. Ahora, en Génesis capítulo 1, versículo 1, vemos que está el registro de la creación. Pero debemos entender lo siguiente: que este registro fue escrito por Moisés, no en el principio, porque Moisés no existía en el principio. Fue escrito por Moisés aproximadamente 2500 años que sucedieron esos eventos. Entonces, cuando Moisés registra el evento de la creación, él nos va a enseñar lo siguiente en Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, Moisés está registrando esto cuando ya Dios había santificado el día de reposo. ¿Qué quiere decir? Que Moisés en este texto nos está enseñando que Dios bendijo al séptimo día, que Dios reposó en el séptimo día y lo santificó, pero no dice cuándo lo santificó. Ojo, eso es interpretación. Bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. ¿Cuándo, Moisés? ¿En el día de la creación? No. Y otros textos a lo largo de este estudio nos van a dar esa certeza de que no fue santificado cuando Dios reposó. Ahora, ¿qué es santificar? ¿Qué quiere decir santificó? Es decir, lo apartó y lo ordenó como una ley. Eso no sucedió cuando Dios reposó, sino que va a suceder 2500 años después. Eso es lo que va a suceder. Ahora, en Éxodo capítulo 16 sale Israel de Egipto. Sale Israel de Egipto. Aún Dios no ha dado los 10 mandamientos. Sale Israel de Egipto.
Dice la escritura, y él les dijo, Moisés, a los israelitas, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. Primeramente, al leer estas palabras, nos vamos a poder entender de que el pueblo de Israel, antes de esto, no conocía de ningún día de reposo. No sabía de ningún día de reposo. Y esto es importante entenderlo, porque los que hoy quieren guardar el día de reposo, lo quieren sacar de la ley de Moisés. Y dicen, no, es que el día de reposo fue dado en el principio. No fue dado en el principio. Fue dado desde aquí, desde que Dios sacó a Israel. Porque si no, ¿qué necesidad habría de que Moisés le dijera a ellos, mañana es el santo día de reposo, si ellos ya sabían cuándo era el día de reposo? ¿Sí notan? Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Versículo 25 dice la escritura, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Ah, ¿será que no sabían? No sabían, porque apenas ellos están recibiendo este mandamiento de parte del Altísimo. Versículo 29 dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo. ¿A quién? ¿Con quién está hablando? Con los israelitas que sacó de Egipto. Os dio, el Señor a ellos os dio, y por esto en el sexto día os da pan para 2 días. Versículo 30 dice, así, de esa manera, conforme a lo que Moisés les dijo, el pueblo reposó el día de reposo. ¿Y por qué no reposó antes? Porque antes no tenían esa ley. Entonces el día de reposo no comenzó en la creación. Como una observancia para el hombre, no comenzó en la creación. Ojo, Dios reposó al séptimo día de la creación. Pero no ese día lo mandó para que los hombres lo guardaran, sino que lo mandó 2500 años después de la creación. En el capítulo 20, ahora sí, están en el monte Horeb, en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Moisés fue al monte y recibió las tablas. Y en las tablas decía lo siguiente, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Con quiénes Dios está hablando? Con los que sacó de Egipto. ¿Quiénes fueron ellos? Los israelitas. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué acuérdate? Porque ya les había hablado de él. Cuando recién lo sacó de Egipto, ya les había hablado del día de reposo. Por eso acá le dice, acuérdate. Entonces, se los mandó cuando recién los sacó de Egipto, pero se los anunció de manera oficial aquí en este momento. Aquí en este momento. Ahora, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Este es el versículo 8, es decir, del 3 al 7 están los otros mandamientos. De los 10. Y llegamos a este. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sigue diciendo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Como ya vimos en el principio. ¿Para quién lo santificó? Para Israel lo santificó. Ahora nos vamos a Nehemías. Ojo, estos versículos hay que tenerlos a la mano. Los 2 siguientes pasajes que voy a mencionar son pasajes irrefutables de que el día de reposo comenzó de manera oficial
en el monte Sinaí, o llamado monte Horeb, cuando Dios entregó las tablas, los mandamientos, el pacto para Israel. Y no comenzó en el principio como algunos suponen. Hay varios o muchos o algunos hermanos extraviados por estas doctrinas, por estas enseñanzas. Y son cosas que nosotros debemos entender y aprender. Y como dice la Escritura, que estemos siempre prestos para presentar defensa de lo que creemos. No es posible que nosotros no tengamos argumento de lo que creemos. Bueno, ¿y usted por qué cree eso? No, sí, porque lo dicen en la iglesia. ¿Cómo así? ¿Usted por qué cree que el bautismo es necesario para la salvación? No, sí, porque el predicador lo dice. No. Usted debe creer lo que cree porque la Escritura lo revela y usted lo entiende. ¿Y usted sabe en qué versículo dice eso? No, yo sí sé que la Biblia lo dice, pero no sé en qué versículo lo dice. ¿Cómo así? Los cristianos deben estar, le manda el Señor a que estén dispuestos, preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en ellos. Por eso es necesario que ustedes tomen en cuenta estas lecciones, para no extraviarse. Nehemías capítulo 9, versículo 13. Dios hablando a Israel, recordándoles lo que sucedió en aquel día. Dice el Señor: y sobre el monte Sinaí, usted debe subrayar ahí, monte Sinaí, y sobre el monte Sinaí descendiste. ¿Quién? Dios. Y hablaste con ellos. ¿Con quiénes? Con los israelitas. Desde el cielo. Y les diste. Señor, ¿qué les diste allá en ese monte? Juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. ¿Y qué más? Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. ¿Cuándo fue que les ordenó el día de reposo santo para él? En el monte Sinaí, después que salieron de Egipto. No en la creación, sino en el monte Sinaí él les dio juicios rectos, leyes verdaderas, mandamientos buenos, y les ordenó el día de reposo santo para ti. El día de reposo es parte de la ley de Moisés, porque fue por mano de Moisés que el pueblo recibió la ley y la ordenanza de guardar el día santo de Dios, el día de reposo. No fue en la creación, sino que fue 2500 años después de la creación. Ezequiel capítulo 20, versículo 10. Dice el Señor: los saqué de la tierra de Egipto. ¿A quién Dios sacó de la tierra de Egipto? Y los traje al desierto. ¿A quiénes? A los israelitas. Y los traje al desierto, al pueblo de Israel. ¿Y qué más, Señor? Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. ¿Y qué más, Señor? Y les di también mis días de reposo. ¿Cuándo? Cuando los sacó de la tierra de Egipto. Les dio sus días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen los judíos que Él es el Señor, que Él los santifica. Entonces el día de reposo, ya saben cuándo fue dado. Cuando Dios sacó a los judíos de la esclavitud en Egipto, en el monte Sinaí, les entregó las leyes. Dentro de esas, que guardaran sus días de reposo. Entonces, estos textos son irrefutables de cuándo comenzó el día de reposo como una ordenanza para exclusivamente el pueblo de Israel. No para todas las personas, no para toda la creación, no para todos los hombres, sino para un pueblo en específico que fue el que Dios sacó de la tierra de Egipto, que fue Israel. No fue dado para los romanos, para los sumerios, para los saduceos, para los egipcios, los babilónicos. No, para ninguno de ellos, solamente para Israel. Solamente para Israel. De hecho, este es otro argumento fundamental. ¿Quiénes saben quiénes fueron los patriarcas? Los patriarcas fueron desde Adán
hasta Jacob. Esos fueron los patriarcas, desde Adán hasta Jacob. Adán, tenemos a Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Eso fue el periodo de los patriarcas. Un periodo en el cual Dios se comunicaba a través de los padres de familia. Dios daba su enseñanza a través del padre de familia, era como el profeta de Dios. Después pasó la revelación de Dios para una nación, hasta llegar hasta hoy en día que llegó la revelación de Dios para todas las naciones. Ahora, los patriarcas que fueron antes de los 10 mandamientos, antes de Israel, antes del monte Sinaí, no guardaron el día de reposo. ¿Por qué, si el día de reposo fue dado en el principio, como algunos suponen, por qué los patriarcas no guardaron el día de reposo? ¿Por qué Adán no guardó el día de reposo? ¿Por qué Abel y Caín no lo guardaron? Enoc no lo guardó. Seth no lo guardó. Noé tampoco lo guardó. ¿Por qué? Porque no tenían ese mandamiento santificado para ellos. Ese mandamiento llegó cientos de años después. Vamos a darle evidencia. Dice Deuteronomio, capítulo 4, versículo 10. Dios hablando a Israel. Miren cómo dice la escritura. Deuteronomio es como la repetición de la ley. En Deuteronomio vamos a encontrar prácticamente mucho de lo que encontramos en el libro de Éxodo después de la entrega de la ordenanza de los 10 mandamientos. Dice la escritura: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb. Horeb es lo mismo que decir Sinaí. El monte de Horeb y el monte Sinaí es lo mismo. Estuviste delante de tu Dios en Horeb. Cuando Jehová dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis, el pueblo, y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto. Dios les anunció a los israelitas su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Cuál pacto, Señor? Dice allí los 10 mandamientos. ¿Cuál es el pacto de Dios con Israel? Los 10 mandamientos. Esto es bien importante, porque si el antiguo pacto ya pasó, quiere decir que ya pasaron los 10 mandamientos. Si el antiguo pacto, si este pacto ya no está en vigencia, tampoco están en vigencia los 10 mandamientos. Esto es para que lo tengamos bien en cuenta. Aquí está diciendo Moisés que Dios les anunció su pacto y describe cuál es ese pacto: los 10 mandamientos. Es decir, que cuando hablamos del pacto, del antiguo pacto, estamos hablando de los 10 mandamientos. No estamos hablando simplemente de ceremonias, de sacrificios de animales. Estamos hablando de los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Fíjense este detalle tan importante. Ahora nos vamos al capítulo 5, teniendo en cuenta esto, que el pacto que Dios hizo con Israel es o son los 10 mandamientos. Vamos al capítulo 5 teniendo en mente esto. Dice la escritura, Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Note esto, lo que dice Moisés. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. ¿Cuál pacto? Los 10 mandamientos. Ahora, hizo pacto con ellos, con los judíos, con los israelitas, Dios en Horeb. Pero ¿con quiénes no hizo pacto? No con nuestros padres hizo Jehová este pacto. Es decir, pues, no con Abraham,
no con Isaac, no con Jacob, no con Noé, no con Adán, no con Enoc, no con nuestros padres, no con los patriarcas hizo este pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de los 10 mandamientos, que incluye: guardarás el día de reposo. ¿Por qué los patriarcas no guardaron el día de reposo? Porque Dios no hizo ese pacto con ellos. No con nuestros padres, sino con nosotros. Todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Quiénes eran ellos? No nosotros, colombianos, sino los israelitas. Oye, Israel. Bien. Versículo 4 dice: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte del medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros. Ahí está el mediador, Moisés. Yo estaba entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Pero ¿qué dijo Dios? Dice Moisés, dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esto fue lo mismo que ya Moisés escribió en el libro de Éxodo capítulo 20, cuando dio los 10 mandamientos. Fue exactamente lo mismo. Dentro de esos mandamientos: honra a padre y a tu madre. ¿Cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el versículo 12 dice: guardarás el día de reposo para santificarlo. ¿Como quién? Como Jehová tu Dios te mandó. Entonces, el día de reposo hacía parte de ese pacto, que eran los 10 mandamientos, que solamente Dios hizo con los israelitas y que no hizo con los patriarcas. Y por tal razón ellos no tenían razón de guardarlo. Ahora vamos a ver, ya vimos cuándo comenzó. ¿Cuándo comenzó el día de reposo? ¿En dónde? ¿En qué lugar? De Oreb o Sinaí. ¿Cierto? ¿Comenzó en la creación? No. Ahora vamos a ver cuándo culminó, porque culminó. ¿Cuándo culminó el día de reposo? Vamos a verlo. El día de reposo culminó cuando Jesús murió en la cruz. ¿Por qué? Porque en Cristo se cumple toda la ley de Moisés, incluyendo los 10 mandamientos y el día de reposo. En Cristo se cumple eso. Y cuando algo se cumple, ya su propósito ha llegado. En Mateo capítulo 5, versículo 17, primer sermón del Señor Jesucristo, aquí en la tierra. Él está hablando de las bienaventuranzas. Dice el Señor: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No he venido para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Cristo vino para cumplir los propósitos de la ley y los profetas. Pero los judíos podrían interpretar que Cristo venía a abolir arbitrariamente la ley en vida de Él, enviando o ordenando cosas distintas a lo que la ley decía, o aún más, quebrantando la ley de Moisés. Pero Jesús, ¿cómo iba a quebrantar la ley? ¿Cómo iba a quebrantar la ley? No, más bien, al cumplir en la ley, entonces la ley iba a estar abolida porque ya habría cumplido con su propósito. Pero no que Cristo, al venir aquí en la tierra, arbitrariamente iba a abolir la ley. Por eso Él le dice: no he venido para abolir la ley de Moisés, no, o los escritos de los profetas. Vine para cumplir sus propósitos. Y eso es lo que vamos a ver, cómo lo recalca el Señor. Juan capítulo 19, versículo 30, relata el apóstol la muerte del Señor y dice Jesús, dice la Escritura: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Eso significa cumplido es. Se llevaron a cabo los propósitos. Y allí murió. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. En Lucas capítulo 24, versículo 44, cuando resucitó entre los muertos, cuando Jesús resucita de los muertos, ¿qué dice la Escritura? Y les dijo a los apóstoles: estas son las palabras que os hablé
Vean esto. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Qué cosa, Señor? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y efectivamente eso sucedió. Ahora, en Mateo capítulo 5, el versículo 18 dice esto el Señor. Después de que dijo que Él venía para cumplir la ley, dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ninguna jota, ni una tilde pasará de la ley. Y la gente dice: ¿sí ve? Los que quieren guardar el día de reposo, que es parte de la ley, dicen: ¿sí ve? Que el Señor dijo que mientras que estén cielo y tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Y qué dicen? Todavía está el cielo y la tierra, ¿no? Si todavía está el cielo y la tierra, y Jesús dijo esto, entonces la ley sigue vigente. Pero no leen la última parte. No dice el Señor: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, y ya. No, dice: hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya todo se cumpla, entonces ahora sí, la ley iba a pasar. ¿Y qué acabó de decir Él? Cuando murió: consumado es. ¿Y qué le dijo a los apóstoles cuando resucitó? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y dentro de esas cosas estaba: guardarás el día de reposo. Ahora, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él guardó el día de reposo, porque Él no venía a abolirlo de esa manera. Él no venía a incumplir las cosas establecidas de Dios para Israel. Entonces, no es un argumento que porque Jesús guardó el sábado, también nosotros debemos guardarlo. Vamos a ver Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice la escritura acerca de Cristo: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a ¿qué? A su costumbre, y se levantó a leer. Tenía la costumbre de en el día de reposo ir a la sinagoga. ¿Y qué se hacía en la sinagoga? Se leía la ley de Moisés, se recordaba cómo Dios había sacado a los judíos de allá de la esclavitud en Egipto. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Cristo y nosotros? Hay una gran diferencia. Es la siguiente: que Cristo nació y vivió en un tiempo diferente al nuestro. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él nació bajo la ley de Moisés. Y como nació bajo la ley de Moisés, y como buen judío que era, ¿debía qué? Guardar el día de reposo, porque mientras Él estuviera vivo, no se había cumplido todo lo que estaba escrito de Él. Mas cuando Él muere, culmina la ley de guardar el día de reposo. Ahora, nosotros, ¿bajo qué ley nacemos? ¿Bajo la ley del antiguo pacto o bajo la ley del nuevo pacto? No hay ni una persona después de Cristo que nazca bajo la ley del antiguo pacto, porque esa ley culmina en Cristo, con la muerte de Jesús. A partir de allí, todos los hombres nacen bajo la ley del nuevo pacto, donde no está ordenado guardar el día de reposo, materia de la lección del domingo que viene, si Dios lo permite. Entonces Cristo nació bajo la ley. Por eso en el día de reposo que hacía, iba a la sinagoga. ¿Cierto? Si nosotros hubiéramos nacido bajo la ley, también, como buen israelita, debiéramos hacer lo mismo. ¿Cierto? Nosotros, ¿por qué venimos el primer día de la semana? Porque en la ley del nuevo pacto dice que los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana para celebrar la cena del Señor. Ahora, Jesús al morir en la cruz, mire lo que dice. Jesús al morir en la cruz, Jesús cuando murió, clavó y cambió
la ley del Antiguo Testamento. Cuando Él muere, Él cambia esa ley por una nueva, mejor y diferente. Lo señala la Escritura en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice el Señor, dice Pablo, apóstol de Cristo, hablando de Jesús, anulando el acta de los decretos. Oye Israel, los decretos que pronuncio hoy. ¿Cristo qué hizo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La ley fue clavada en la cruz. Consumado es. Y habiendo dicho esto, entregó el Espíritu. En base a eso, en base a que la ley fue clavada en la cruz, mira lo que dice la Escritura. En base a eso, en el verso 16. Por tanto, nadie os juzgue. Nadie los condene en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. En base a que Cristo clavó esos decretos en la cruz cuando murió, a partir de allí nadie debe ser juzgado por no guardar el día de reposo. Pero, como ya vimos la clase anterior, aquellos judíos que incumplían el día de reposo, ¿qué les sucedía? Morían. ¿Cómo morían? Apedreados. Pero después de Cristo, ya ningún judío muere apedreado por la ley. ¿Por qué? Porque ya pasó. Nadie los juzgue. Pero ¿qué hacen los adventistas del séptimo día? Los que han escuchado esa religión. No juzgan como de infieles a aquellos que no nos queremos someter a eso de guardar el sábado. Sí, creen que estamos en pecado por no guardar el sábado. Creen que estamos en pecado cuando trabajamos el sábado. Creen que estamos en pecado si no nos sometemos a los 10 mandamientos. Pero ¿qué dice la Escritura? Que todo eso fue quitado, clavado en la cruz. Nadie peca por trabajar hoy el sábado. Nadie peca. Nadie debe abstenerse de trabajar el sábado pensando que está agradando a Dios, porque no lo está haciendo. Porque nadie puede ser juzgado por estos temas. ¿Sí lo entendemos? En Hebreos capítulo 7, versículo 11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Ojo, los israelitas recibieron la ley bajo el sacerdocio levítico, que hoy en día ya no existe. Fue cambiado cuando Cristo murió en la cruz. Ahora, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, hablando de Cristo, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, antiguo pacto? ¿Por qué? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Fue cambiado el sacerdocio levítico, que eran los administradores de la ley del Antiguo Testamento. Ya no existen esos hombres, porque fueron cambiados por Dios. Y si fueron cambiados, también fue cambiado ¿qué? La ley. ¿Pero por qué ley fue cambiada? Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 9, dice lo siguiente. Hablando de Jesús, mire lo que dice la Escritura. Pero ahora, tanto mejor ministerio, mejor que el de Moisés, mejor ministerio que el de Moisés es el de Jesús. Es el suyo. ¿Por qué? Cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Establecido sobre qué? Sobre mejores promesas. Entonces el nuevo pacto es superior al antiguo pacto, es mejor, es nuevo, pero es también diferente. Versículo 7 dice: porque si aquel primero, ¿cuál primero? Aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Para el segundo qué? Entonces hay un primer pacto y hay un segundo pacto.
Hay un primero que era con defecto y había uno que era perfecto, o que es perfecto, que es mejor, que el que lo dirige tiene un mejor ministerio, que tiene ¿qué? Mejores promesas. ¿Cierto? Versículo 8, cita a Jeremías capítulo 30. Porque reprendiéndolos dice Dios a través del profeta Jeremías: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Dios había prometido entonces, en los tiempos de la ley, establecer ¿qué? Un nuevo pacto. Miren una característica importante de ese pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, que este nuevo pacto no iba a ser como el pacto que Dios les entregó en el monte Sinaí. ¿Sí lo ven? Es un pacto diferente. El nuevo pacto es diferente que el que está hoy vigente, y es diferente y especifica a cuál. Al que él hizo cuando los sacó de Egipto. ¿A quiénes? A los israelitas. Y les dijo: guardarás el día de reposo. Y el nuevo pacto iba a ser distinto a ese que tenía su ordenanza. Dice el Señor: una razón, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Se desentendió de ellos el Señor. Qué importante eso. Ahora, versículo 13. Esta es la interpretación del Espíritu Santo. Cuando Jeremías dijo eso, lo que hemos leído, esta es la interpretación. Al decir nuevo pacto, cuando Jeremías dijo estableceré un nuevo pacto, ¿qué quisiste decir, Jeremías? ¿Que ha dado por viejo al primero? Sí, y es una interpretación lógica. Ve cómo Dios trabaja con nuestra mente. Aquí está trabajando con los judíos. Si Jeremías les dijo que Dios iba a establecer un nuevo pacto, quiere decir que el que tenían es algo viejo. Es un asunto del pasado. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es claro el mensaje. Eso es la interpretación es decir, que ellos, cuando Jeremías les dijo que iba a establecer Dios un nuevo pacto, ellos debían pensar: uy, ya está viejo y algún día va a desaparecer. Y efectivamente, cuando Cristo murió en la cruz, fue quitado. Conclusión entonces a este punto. Si el día de reposo como mandamiento de Dios, ojo, si el día de reposo como mandamiento de Dios fue dado para Israel bajo una ley que ya no está en vigencia, entonces no se puede imponer hoy guardar el día de reposo para el cristiano como ley de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano vive bajo un nuevo régimen, bajo un nuevo pacto, donde Dios no ha ordenado que el cristiano guarde el día de reposo para santificarlo. El cristiano no guarda el día de reposo. Por tanto, aquellos que imponen hoy guardar el día de reposo están enseñando un mandamiento de hombre. Y eso es muy grave. Dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 8, citando las palabras del profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Es posible que estemos honrando a Dios meramente de labios? Sí. Ahora, ¿qué significa su corazón está lejos de mí? No significa de que es que yo ya no siento a Dios. No se trata de sentir. Esto no se trata de sentimientos. De que yo sé que estoy honrando a Dios o lo estoy alabando porque yo siento que lo estoy alabando a Dios. No se trata de sentir.
Se trata de lo siguiente. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué es que de labios te honraban? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cómo podemos honrar a Dios en vano? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos que para el tiempo presente no vienen de la boca de Dios para los hombres. No es que yo estoy guardando el día de reposo de todo corazón para Dios. A Dios no le interesan esos sentimientos lejos de la verdad. A Dios más le interesa que usted lo respete, que usted sea obediente, a que usted diga, no, es que yo lo hago de corazón mientras está alejado de la verdad. En vano lo honra. ¿Y qué es honrar a Dios en vano? Que al final de sus días el Señor le dirá, yo no lo conozco a usted. Yo a usted no lo conozco. Nunca lo conocí. Por estar haciendo cosas que el Señor no les ha mandado. Hasta aquí esta parte. Espero le hayamos entendido cuándo comenzó el día de reposo y cuándo culminó. ¿Y qué pasa si hoy lo establecemos como mandamiento para el cristiano? Estamos bajo pecado, bajo condenación y adorando a Dios de manera vanamente.